Buenos días, buenas tardes o buenas noches a las personas que están viendo esta grabación. Mi nombre es Elizabeth Daniela Valle Matamoros. Esta es la materia y el curso de Metodología de la Investigación 1, Universidad Militar Nueva Granada y Programa de Administración de Empresas a Distancia. Esta materia nos la encarga el docente Óscar Fernando Cucaita Melo, con mis compañeras del grupo I, Karina Lisset López García y Luz Ángela Rivera Vargas. En este video vamos a responder las preguntas del parcial uno de metodología de la investigación grupal. Entonces voy a empezar con las tres primeras preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué es la ciencia según tus propias palabras? Para mí, la ciencia es un conjunto de diversos temas de conocimiento, desde los más pequeños hasta los más grandes, que busca explicar diferentes fenómenos y cosas que pasan basándose en observaciones, formulaciones, etcétera. Aunque la ciencia parece ser un montón de conocimientos, entre otras, esta cambia muy seguido. Por eso a veces es difícil explicar la ciencia, como lo decía Diego Colombek en el minuto 6:40, que presenta desafíos para que nosotros comprendamos y tengamos enseñanzas de la ciencia. También la ciencia, según él, expresa y se manifiesta a veces en nuestra vida, como en el minuto 0:23, como la experimentación que tenemos en la vida hace que sea parte de la ciencia. Los experimentos que él hacía, como por ejemplo uno de ellos en el minuto 1:54, involucra que si forzar una sonrisa para observar su efecto en el cerebro, así planteando la pregunta de si forzar una sonrisa realmente mejora el estado de ánimo para nosotros y para las otras personas. Esto me dejó en conclusión de que en sí la ciencia no es un conjunto estático de verdades absolutas, sino como más un proceso dinámico de construcción del conocimiento que avanza todos los días. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿cómo se produce el conocimiento? La producción del conocimiento para mí en sí es como un proceso muy complejo que implica la interacción de múltiples factores, hasta de la misma persona que lo busca. Yo pienso que el uso de la capacidad de razonamiento de una persona también influye en cómo se produce el conocimiento. Dependiendo de lo que una persona es, puede comenzar con la práctica, el pensamiento, la conversación o el desarrollo de las ideas científicas cada día. Como ejemplo de la capacidad de razonamiento, no sé, la lógica y el pensamiento para llegar a una conclusión. Si sabes que el hielo se derrite con el calor, puedes deducir que un cubo de hielo al sol se derretirá sin la necesidad de verlo. O también para producir el conocimiento. Nosotros mismos, a partir de lo que vivimos y observamos, también podemos experimentar. Por ejemplo, cuando éramos niños y tocamos una olla caliente y de adultos aprendemos que quema. La tercera pregunta dice, ¿por qué el mundo cotidiano se ve de una perspectiva diferente a la científica? En nuestra vida cotidiana siempre interpretamos el mundo de manera más práctica y rápida, o sea, apoyándonos como en nuestras propias experiencias y en el propio sentido común que nosotros tenemos. Mientras, por otro lado, la ciencia busca explicaciones más profundas, más precisas, mediante la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. Golombek en el primer video demostró esto en el minuto 0:06, que aunque la ciencia se encuentra en la vida cotidiana a través de experimentos simples, en el minuto 10:03 nos explica que a veces se desconoce más el propósito y simpleza de algunas cosas que hacemos. El ejemplo que dio fue la ciencia del bostezo y el canto en la ducha. O sea, se desconoce el propósito del bostezo y su contagio cuando nosotros mismos lo tenemos, a pesar de que hay una existencia de una asociación internacional dedicada al estudio del bostezo. O la gente que tiende a cantar en la ducha, pero no se entiende por qué sucede allí la simpleza de hacerlo ahí, porque en otros lugares de la casa se puede hacer igual. Es más lógico de que por eso nos guiamos de nuestro propio pensamiento e intuición. Ambas formas de ver el mundo son útiles. La cotidiana nos ayuda en el día a día y la científica nos da una explicación más exacta de lo importante. Lo importante es saber cuándo usar cada uno, en qué aspectos de nuestra vida o en qué aspectos diarios. Entonces, las siguientes preguntas que seguiré son de la 9 a la 11. La 9 dice, ¿en qué lugar se te ocurren las mejores ideas? ¿Por qué crees que ocurre esto? Para mí, las mejores ideas suelen surgir en lugares donde la mente puede relajarse.
y divaga libremente. Pensar en todo sin preocupaciones, con una mente más abierta, cuando no estamos forzando en sí un pensamiento en particular en nuestra mente. A mí me pasa que si no estoy relajada y no estoy dedicada a un solo momento, puedo tener ideas, pero a veces no. Siempre tengo ideas o planes grandes y siempre se me ocurre esto en lugares donde estoy sola. Por ejemplo, en la sala de mi casa o en mi habitación con música. Esto creo que ocurre de diferentes maneras para las personas. A algunas les gusta estar lejos del ruido, lejos de las personas y de las distracciones para pensar en ideas grandes, permitiendo que como que la gente se enfoque en pensamientos más profundos o otros que solo estén con personas relajados para eso. Hay personas que les gusta dialogar sus propias ideas y encontrar nuevas opiniones. La pregunta 10 dice, menciona algunas ideas que desarrollaste entre los 6 y 8 años de edad. Cuando tenía 6 años de edad, recuerdo tener muchas preguntas e ideas diversas sobre cosas que hacían los adultos. Por ejemplo, era creativa a la hora de pensar dónde esconderme cuando jugaba a las escondidas para que a mí no me encontraran o que las otras personas me vieran. O decía que las estrellas eran como agujeros en el cielo donde pasaba la luz de la luna. Aunque cuando tuve 8 años tuve talentos como cantar, dibujar, también experimentaba con cosas de profesiones en forma de juego. Hacer pasteles de tierra y hojas haciendo diferentes diseños o armar fuertes de cobijas y almohadas en el patio, al lado de la lavadora, como una casa. O creía que las cajas de los televisores eran autos o vehículos para nosotros impulsarnos y hacer sus propios ruidos. Era la creatividad que yo tenía de niño. En la pregunta 11 dice, ¿cómo podrías transformar esas ideas hoy en algo productivo? En este caso, a mi propio parecer, siento que mis juegos de profesiones como el de cocina con la tierra y hojas, con diferentes sabores que soltaba al azar o al aire, podrían haberse convertido en ideas para un emprendimiento. Una panadería, una dulcería, un almacén de postres, a la hora de hacer fuertes con almohadas, cobijas, entre otras, uniendo el dibujo, hacer apartamentos, casas, haber hecho algo diferente de la administración, algo de arquitectura, o que las cajas de los televisores eran autos, colocando mentalmente opciones que un auto normal no podía hacer. Entonces podría haber sido una persona que hace cambios impresionantes a autos de marcas grandes o haber creado mi propia marca de autos. Como dice Wardle en el minuto 0:10 en el segundo video, contando las anécdotas de su sobrino, dando en claro que la infancia se manifiesta más esa creatividad. O sea que crece más nuestra creatividad en los momentos en los que somos niños y que no se apaga nuestra propia chispa. Cordial saludo, mi nombre es Luz Ángela Rivera. Bueno, la pregunta número 4 dice, ¿cómo podemos ver el mundo con ojos de ciencia? Yo pienso que recuperando esa curiosidad que teníamos cuando éramos pequeños, en ese momento cuando nos hacíamos preguntas sin ningún tipo de miedo, porque nosotros a veces creemos que la creatividad y la ciencia están totalmente separadas cuando no es así, porque ellas siempre van de la mano. Porque, por ejemplo, cuando un niño se imagina que una caja es un cohete, si nos ponemos a pensar, está haciendo exactamente lo mismo que hace un científico, ver más allá de lo evidente. Entonces, para poder ver el mundo de esta manera, debemos como mantener esa curiosidad de cuando éramos pequeños, sin importar cuánto hayamos crecido. Y también tener la capacidad de hacer conexiones entre experiencias pasadas y nuevas ideas. Es decir, que no deberíamos aceptar la realidad tal como se nos presente, sino que también deberíamos aprender a cuestionarla, aprender a hacer preguntas y a buscar otras perspectivas. Esta respuesta fue basada del segundo video titulado ¿Eres creativo? Lo sepas o no, Duncan Wertz, exdirector de creatividad de Disney, exactamente el segundo 23. Bueno, la pregunta número 5 nos dice cómo abordar un problema de formas diferentes. Abordar un problema de formas diferentes significa salir de la manera tradicional en la que estamos acostumbrados a pensar y a encontrar soluciones. Porque pues muchas veces cuando enfrentamos un problema o una situación, tendemos a verlo desde una sola perspectiva, sin darnos cuenta que cambiar
esa forma de enfrentarlo puede marcar una gran diferencia. Como por ejemplo, un ejemplo personal. Cuando tenía que estudiar en mi vida de colegio para presentar un examen o un parcial, siempre sentía que leer y releer los textos o el material de apoyo que nos brindaran los docentes no me servía para nada y me estresaba porque no se me quedaba nada en la mente. Entonces decidí hacerlo de otra manera. Empecé a realizar mapas mentales, resaltaba las ideas principales y hacía como explicaciones como si fuera para otra persona. Realizaba resúmenes con dibujos y de esa manera me di cuenta que aprendía mucho mejor y pues empecé a mejorar las calificaciones. En el video, exactamente en el minuto 2:47, mencionan que Walt Disney decidió cambiar la forma en que las personas experimentaban su parque. Entonces, él empezó como a tratarlos como invitados en vez de tratarlos como clientes. Lo que cambió totalmente la manera en que se brindaba el servicio y pues los visitantes del lugar empezaron a sentirse mucho más atendidos. Todo esto se llega a la conclusión que aunque lo que parezca una locura puede convertirse en algo innovador. Eh, la pregunta número 9 dice, ¿en qué lugar se te ocurren las mejores ideas y por qué crees que ocurre esto? Bueno, las mejores ideas suelen venirme cuando estoy sola, en un ambiente tranquilo, por ejemplo, en mi cuarto o cuando voy caminando. Y pues yo creo que ocurre esto porque pues en ese momento mi mente no estaba ocupada en tareas o en problemas o en el trabajo, por decirlo así. Estoy como fuera del mundo exterior. Por ejemplo, pues cuando intento buscarle la solución a un problema cuando estoy estudiando, pues me bloqueo, o sea, porque pues tengo la mente ocupada. Entonces, a diferencia de que cuando me relajo y dejo de pensar en eso, como que me llegan las respuestas de repente. Y esto tiene sentido porque pues cuando estamos en estado de calma, sin ningún tipo de estrés, por decirlo así, nuestro cerebro tiende a procesar la información libremente, sin estar presionado o sin sentirse forzado. La pregunta número 10 dice, menciona algunas ideas que desarrollaste entre los 6 y los 8 años de edad. Bueno, de lo que me acuerdo, en ese entonces yo jugaba con que las hojas de los árboles, según yo, eran dinero. Entonces creía que podría comprar las cosas, que podría darme como mis gustos, por decirlo así, porque siempre creía que esas hojas, pues en realidad eran billetes reales. Por otro lado, también me gustaba inventarme historias y fingir que pues supuestamente era una presentadora de noticias o que por decir tenía como mi propio programa de televisión. También me encantaba imaginar que los objetos tenían vida, por ejemplo, que supuestamente los muñecos hablaban o que los peluches tuvieran sentimientos. Es decir, que en ese momento todo me parecía posible y no veía como ningún tipo de límite pues para lo que mi mente podía crear. La pregunta número 11 dice, ¿cómo podrías transformar esas ideas hoy en algo productivo? Pues bueno, yo podría transformar esas ideas hoy en algo productivo, pues aprovechando todo lo que aprendí de ellas. Aunque pues en su momento solamente eran juegos, imaginaciones, hoy me doy cuenta de que me ayudaron a pensar sin límites, a encontrar nuevas formas de ver las cosas y a expresarme de manera más eficiente. Em, en lugar, pues, como de ver esas ideas como solamente cosas de la infancia, puedo usarlas para innovar, para mejorar mi forma de pensar y para hacer que mi manera de ver el mundo sea mucho más abierta a nuevas posibilidades y a nuevas oportunidades. Cordial saludo, les habla Karina Lizeth López García.
En esta ocasión les voy a dar respuesta a las siguientes preguntas. La número 6. ¿Cuáles podrían ser algunas conexiones entre ciencia y creatividad? Entre ciencia, creatividad e investigación. La ciencia, la creatividad y la investigación están conectadas entre sí. Y entre ellas, al estar interconectadas, se aportan entre sí. Entonces, la ciencia aporta estructura, la creatividad genera ideas innovadoras y la investigación conecta a ambas a explorar entre sí. Juntas, todas estas, la investigación, la conexión y la creatividad, como la innovación, impulsan a la resolución de problemas. Esto es un ejemplo que voy a tomar del video de Eres creativo, lo sepas o no, de Duncan. En el minuto 1 al minuto 1:39, él nos habla sobre la inteligencia artificial y cómo esto puede llegar en algún momento a afectarnos a todos en cuanto a lo laboral. Se cree que en unos años al menos el 10% de las personas pierdan trabajo debido a esta inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa con esto? Duncan nos cuenta y nos hace saber que nosotros como humanos tenemos una inteligencia emocional, tenemos creatividad y muchas otras cosas que la inteligencia artificial en décadas o incluso podríamos decir que en muchos años, en más de una década, incluso en medio siglo, jamás podría implementar como lo hacemos nosotros los humanos. Y eso es una de nuestras ventajas que debemos aprovechar, que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de investigación creativa, no como lo harían estas máquinas como la inteligencia artificial, que si tú le preguntas algo se basa en muchas otras cosas y con respuestas muy básicas. Nada de innovación, nada de creatividad, ni de inteligencia emocional, como lo podríamos llegar a ser nosotros los humanos, y eso sería lo que nos diferenciaría de este tipo de máquinas o de inteligencias artificiales. En cuanto a la siguiente pregunta, la número 7, ¿qué elementos generan diferentes estímulos en el cerebro? En este sentido, les vendría hablando sobre los estímulos emocionales. Esto contiene algunas situaciones que nos provocan alegría o memorias asociadas con experiencias emotivas. Como también nos comenta Duncan, en el minuto 2:20 a 2:40 nos habla sobre disculpen, el ser juguetón en el subconsciente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si en algún momento nosotros tenemos un choque entre ser creativos y no serlo, o estamos errando en algo y no podemos lograr darle solución a un problema, tratemos de ser juguetones. Tratemos de hacer eso para que el cerebro lo tome como un estímulo emocional y esto nos ayude a resolver este tipo de problema en el que estemos trabajando o a tratar de encontrar una idea más innovadora de la que ya de pronto tenemos, pero que de pronto no nos basta. Entonces él nos dice que de pronto al intentar ser más juguetones, intentar hacerlo, nos puede llegar a generar mejores ideas y más innovadoras y más creativas. Con la siguiente pregunta, la número 8, ¿qué formas de investigar conoces? Bueno, como nosotros somos muy nuevos en este sentido y apenas estamos iniciando con nuestra carrera y nuestro programa de administración de empresas, todo esto sobre la metodología de la investigación es muy nuevo para todos nosotros. Entonces, en cuanto a formas de investigación, creo yo que muchos de nosotros en el bachillerato vimos la investigación histórica.
que era en lo que más nos hablaban en la materia de ciencias sociales. Pues en esto que conllevaba, esto examinaba eventos del pasado para comprender su impacto en el presente. Como por ejemplo, analizábamos registros históricos para estudiar cambios culturales a día de hoy. Y esto nos hacía saber sobre las diferencias del antes y del ahora. En cuanto a las preguntas personales, la número 9, ¿en qué lugar se te ocurren las mejores ideas y por qué crees que ocurre esto? Bueno, para mí el lugar en donde se me ocurren mejores ideas es en mi casa, más precisamente en mi habitación, en mi cuarto, porque es un lugar que para mi mente es muy cómodo y como yo he tratado de construir esto, mi cuarto, a mi acomodo y con mis gustos, siento que es algo que mi cerebro asocia como un gusto, como algo que me gusta y porque como yo lo he hecho a mi gusto, siento que eso aporta mucha creatividad a mi cerebro y porque es un sitio cómodo para mí. Entonces pensaría que este es el sitio más cómodo en donde se me pueden ocurrir mejores ideas y en donde puedo llegar a crear innovación. En cuanto a la pregunta número 10, menciona algunas ideas que desarrollaste entre los 6 y 8 años de edad. Entre los 6 y 8 años de edad quizás pude haber desarrollado muchas cosas, muchas ideas que ahora no recuerdo, pero unas de las más importantes de las que tengo memoria son cuando yo tomaba una cámara de un celular que tenía de tapita y hacía todo un escenario. Le ponía fondo, utilizaba todo lo que tuviera a mi alcance dentro de mis juguetes. Tomaba dos de mis muñequitos y les tomaba foto. Tomaba una foto, cambiaba el movimiento de los muñecos, tomaba la siguiente foto y así sucesivamente. Esto hacía que yo al final recopilara todas estas fotos y las juntara en un solo video. No sé ni cómo lograba esta edición, pero al final incluso en esas fotos les añadía texto, les añadía una conversación entre los muñecos involucrados que ponía en escenario. Otra de mis ideas que se me ocurrían cuando era pequeña era con mi hermana jugábamos a la venta de artículos del hogar o artículos de supermercado que teníamos de juguete. En algunas ocasiones yo era quien le vendía a ella los productos y en otras ocasiones ella era quien me vendía los productos a mí. Esto lo hacíamos como un tipo de trueque con billetes falsos, billetes de juguete o monedas de juguete. Entonces, esas eran como las ideas más innovadoras que se me pudieron haber ocurrido en la infancia, como lo dijo Duncan en el minuto 0,20 a 0,40 sobre la anécdota de su sobrino, como ya lo dijo anteriormente la compañera Elizabeth, que él decía que esto de la infancia nos hacía ser demasiado creativas porque al ser niños y ser muy felices y tener una creatividad sin límites nos hacía crear este tipo de cosas. En cuanto a la pregunta número 11, ¿cómo podrías transformar esas ideas hoy en algo productivo? Bueno, pienso que lo de grabar a mis muñecos y tomar estas fotos, esto ahora que lo averigüé y porque este trabajo me hizo pensar en eso, sé que ahora esa técnica se utiliza hoy en día y esa técnica se llama stop motion, en donde se pueden crear marketing y publicidad innovadora totalmente diferente a otra que de pronto ya se venía implementando. Y es algo muy bonito porque incluso si yo lo fusionara con la otra idea que tuve sobre la venta de artículos, hoy en día podría hacerlo con cualquier otra cosa. Sí, aunque quisiera con artículos de tecnología, artículos para el hogar o simplemente supermercados de cadena.
Estas dos las podría funcionar y podría yo tratar de haber estudiado algo de marketing, de publicidad, de atención al cliente y haber creado incluso mi propia publicidad ya fuera del establecimiento que hubiera escogido en cuanto a eso, porque incluso independientemente de esto, hubiera podido trabajar en producción visual con esta técnica del stop motion, porque pues sé que de pronto muchos conocemos la película de Caroline. Es una película hecha con esta técnica de stop motion y también hubiera podido de pronto implementar esta idea en eso. Súper productivo. Muchas gracias por la atención a las personas que vieron este video y gracias a las compañeras por su aporte. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.